Buenas tardes, jóvenes del quinto año. Me gustaría saber si me están escuchando. Sí, Miss. Ok, muy bien. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? Sí. Ok, Todo bien, Miss. todo bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Con un poquito más de frío, nada más, ¿cierto? Sí, un poco más de frío. Ajá, no tenemos a nuestra friolenta del aula. ¿Dónde está? No se ha conectado. Carla. Ok, jóvenes. Estamos con Eddie, con Carolina, Kiara, Rodrigo, Verónica y Xiomara. Muy buenas tardes con todos ustedes. No te olvides de activar tu cámara. El día de hoy es de junio del 2020. Vamos a hacer una revisión general, ¿no? De los cursos que les pedí. Y en forma veloz nada más el trabajo del libro, ¿ya? En forma veloz, me van mostrando su libro. Y mientras voy revisando el libro, vas a ir trabajando en tu cuaderno de historia universal, porque te pedí que te conectes con todos los cuadernos que trabajas conmigo, ¿ok? En tu cuaderno de historia universal vas a ir trabajando tu carátula del mes de junio. Junio, mes de la identidad. Mientras yo voy haciendo la revisión, voy a ir llamando para que me muestres en tu cámara, ¿ya? Tu libro primero, vas tú a ir trabajando en tu cuaderno tu carátula, ¿ok? Entonces, de esa manera vamos a empezar esta clase del día miércoles 3 de junio. ¿Con quién empezamos? A ver, ¿quién quiere mostrar su libro? Muy bien, Rodrigo. A ver. Le enseño curso por curso, ¿cierto? Sí, pero en forma veloz, ¿ya? Así rapidito. Empezamos con Historia del Perú, con el que se apertura el área de sociales, ¿cierto? Historia del Perú. Ok, a ver, Rodrigo. Ok. Acá está. Sí, lo voy a llegar a ver. Ajá, muy bien. Ya, ok. Perfecto. Ok. Esas partes las habíamos trabajado en las clases cuando enviábamos, ¿cierto? Esa también. Muy bien. Siga, siga. Ok, y ahí empezamos a trabajar aquí de esta manera, ¿cierto? Ok, Lo muy siento, bien. disculpe. Ok, está muy bien. Ahora geografía, que también lo hemos trabajado y que está terminado ya todo en la manera como trabajábamos antes, ¿cierto? Enviando las clases. Ok, muy bien. Muy bien, y habíamos llegado hasta el movimiento, muy bien, geodesia, ok, hasta el movimiento de traslación terrestre. Hasta ahí se terminaba. Dígame, Miss, cuando algo no se vea. Sí, sí, está bien, siga, siga. Ok, Economía. economía que lo han trabajado acá también de esta manera, ¿ya? Sí, ok, muy bien, siga, siga. Ok, hasta el día de ayer que terminamos nosotros, siga Rodrigo, que terminamos con, siga, siga. Ujú, ok, con el proceso económico. Hasta ese tema Bien, habíamos terminado. filosofía. Muy bien, filosofía ya no lo llevaban conmigo, ¿ok? Entonces, está muy bien el trabajo de Rodrigo y así, en forma rápida y de esa manera como lo ha hecho Rodrigo, a ver quién más se atreve. ¿Quién más? ¿Quién más, jóvenes? ¿Nadie más? ¿El único que ha trabajado es Rodrigo? Entonces empezamos a llamar. Ya voy a llevar el control. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Kiara. Vamos, yo sé que tú lo tienes. A ver, Kiara.
Ya. Ujú. Ya. Ok. Ya. Seguimos, geografía, ya. Economía. Ok. Economía no había ninguna dificultad porque lo hemos estado trabajando, no cada uno de los capítulos, ¿cierto? En estas 2 últimas semanas, ¿no? Ok, muy bien, Kiara, muy bien. La señorita Chávez. ¿Quién más? ¿Carolina? Me hizo una pregunta, ¿está revisando el libro? Sí, sí, Todo. todo el libro, sí. Ya me. Ujú. A ver, Carolina, dígame. ¿En geografía se hizo todo el libro? Claro, geografía ya lo terminamos, porque geografía mandé las clases antes de que empezáramos esta modalidad, ¿no? Cuando enviábamos las clases a la plataforma del colegio, cuando se subía ahí las clases, estaba terminado ya geografía, ¿ok? E inclusive estaba aclarado qué actividad debían tener en sus cuadernos. Me parece que Abigail no lo ha terminado. Tienes que revisar, Abigail, la plataforma del colegio. ¿Ya? Entra para que revise las clases y puedas trabajar geografía. ¿Ok? Y la próxima clase espero que tú misma me hagas recordar. Profesora, ya lo terminé, ya revisé, aquí está mi trabajo. ¿Ok? Muy bien. A ver, señorita Gago, ¿quién? ¿Ya quién más? Ya, Gago, a ver. A ver. Xiomara, Miss Elena, dime. ¿sí me puede dar chance hasta la otra clase? Me faltan algunas cosas. ¿Qué le falta, Carla? Eso pasa, Carla, cuando no te conectas. Está bien, te puedo dar chance hasta la próxima clase. Trabájenlo ya, porque Es el miércoles, la próxima clase, ¿no? sí, las preguntas están bien sencillas, ¿ya? Y además, dentro de todo el resumen que hacemos nosotros de la clase, ahí van a obtener las respuestas a esas preguntas, ¿ya? Están sencillas. Ok, Carla, para la próxima clase, Xiomara nos está mostrando. Siga, Xiomara. Ujú. Ya. Ok. La práctica domiciliaria no es necesario que la muestre, ¿no? Porque eso lo han trabajado en el cuaderno. Siga, siga. Ok. Ujú. Historia del Perú. Ya. Geografía. Ok. Ya. Ya. Hasta que lleguemos a geografía, al movimiento de traslación. Siga, siga. Ok. Economía. Ya. Ujú. Ok. Sí, ok. Economía son estas 2 últimas semanas, ¿no? En las cuales me han ido ustedes también mandando la actividad domiciliaria. Muy bien, señorita Gago. Perfecto. ¿Quién más? Eddie. Elena, Listo. buenas tardes. Buenas tardes, Cosette. A ver, va a ¿Qué es lo presentar. que están haciendo? Discúlpeme. Me están ¿Qué es lo que están mostrando, sí, a ver, te explico. Me están mostrando
las actividades que tienen de su libro, ¿no? Las actividades que se han ido trabajando, ¿no? Las que se marca ahí mismo en el libro, esas actividades. ¿Ya las ¿Eso solamente completas? muestra el libro? El libro, sí, el libro. ¿Pero tienes todo trabajado, José? Estoy un 94% segura de que sí estoy... A ver, revísalo. Si lo tienes trabajado, lo vas a hacer ahorita. Si no, la próxima clase. Porque algunos por ahí yo sé que tienen la dificultad en geografía, porque no han revisado las clases que quedaron en la plataforma del colegio. Ahí es donde está la dificultad. Entonces, revisa a José y me indica. Mientras José va a buscar su libro, a ver quién más. Eddie. Miss, para mí es difícil porque yo no uso celular. No usa celular. No tiene cámara tu... O sea, sí tiene, pero es computadora. O sea, Ya, y va si a ser acercas... difícil que le muestre. Ya. Ya, Eddie, yo sé que tú lo has trabajado. ¿Has tenido alguna dificultad, Eddie, en la parte de geografía? No, yo copiaba todo, Miss. Todo lo que pedía. Si quiere le puedo mandar video Lo, por... lo has desarrollado en el libro, ¿verdad? ¿Tu parte de geografía del libro está trabajada, Eddie? A ver, déjame ver. A ver. Mientras se acomoda Eddie, yo confío plenamente en las capacidades de ustedes. Yo sé que ustedes son chicos responsables, ¿ok? Y mi duda era más que todo si es que tenía la parte de geografía trabajada, ¿no? En economía no tengo ninguna duda. Yo sé que los que se han conectado tienen el libro trabajado porque las hemos ido desarrollando una por una, ¿ya? Ahora, ¿a quién le preguntamos? Verónica me está diciendo que lo va a mandar. ¿Quién más? Nadie más tenemos. Ok, jóvenes, les felicito, en realidad les felicito, porque yo sé que dentro de todos los inconvenientes que puedan tener, pues están ustedes trabajando. Ok, Verónica, sí, muy bien. Puede hacerlo, ¿ya? Lo que usted me propone ahí puede hacer. Y como ya hemos terminado de trabajar el libro, si ustedes se dan cuenta, ya está terminado Historia del Perú, ya está terminada la parte de Historia Universal, también Geografía, también Economía. Voy a continuar el día de hoy con otro tema más de Historia Universal. ¿Ya? Entonces, tu cuaderno de Historia Universal me imagino que ya has ido haciendo tu carátula. ¿Cierto? Carátula del mes de junio. Miss es mes de la identidad, ¿verdad? Sí, mes de la identidad. Sí. ¿Ok? Miss, Ya, dime, Eddie. ¿le envío grabación o así está Ya, bien? no, está bien, Eddie. Solamente indícame si tú has tenido dificultad en alguna de las partes del libro a trabajar. No, No, sí he investigado por internet nada más. ya. Ok, está muy bien, Eddie. Miss Elena, Dime. ya encontré el libro ya. Ya, lo estaba buscando y sí lo tengo hecho, pero no sé si se ve porque está con lápiz. A ver, espere. ¿Lo ve? Sí, José, geografía, ¿has trabajado, José? ¿Es geografía? No, Es pero geografía. todos los temas de geografía lo has trabajado, ¿sí? Sí, está en mi cuaderno. Oh, ok, muy bien, José. Te felicito. Ok, entonces vamos a continuar con Historia Universal. ¿Ya está su carátula? ¿Ya? Junio, mes de la identidad. Y te voy a compartir el tema que el día de hoy vamos a trabajar.
No te olvides que estos temas de historia universal que estamos avanzando, cuando te entreguen el siguiente libro, tu trabajo ya va a ser revisar nuevamente el tema en tu cuaderno y tratar de resolver el libro. De todas maneras, vamos a hacer la corrección aquí, ¿ya? Pero la idea es que tú leas esas preguntas, que tú ya tengas una posible respuesta con la información que tenemos en el cuaderno. Y si tú no has podido dar con la respuesta correcta, entonces la vamos a rectificar aquí en la clase. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Te voy a compartir el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, la cultura hebrea. Recuerden que nosotros habíamos empezado ya a trabajar, ¿no? Todas esas civilizaciones que habían surgido dentro de la historia antigua, dentro de la etapa de la historia antigua, y habíamos empezado con qué pueblo a trabajar. A ver, ¿quién me lo hace recordar? Egipto. Con Mesopotamia. Muy bien, con Mesopotamia. Entonces, habíamos empezado a trabajar con Mesopotamia, porque a partir de ahí nosotros hemos visto que se inicia la etapa propiamente de la historia, ¿no? Ya decíamos, con la invención de la escritura podemos hablar de historia. Pero así como los mesopotámicos, así como el pueblo de Mesopotamia se ubicó entre los ríos Tigris y el río Éufrates, también hubieron otros pueblos que fueron buscando la zona más adecuada, la zona más propicia, ¿no? Aquella que les pueda brindar una agricultura eficiente para poder ubicarse. Y otro de esos pueblos de la antigüedad son los hebreos. Y ahí vamos a hablar, pues, ¿quiénes fueron los hebreos? Ahora empieza a trabajar en tu cuadernito. ¿Ok? Todos trabajando ahí junto conmigo. ¿Quiénes fueron los hebreos? ¿De quiénes podemos hablar cuando nosotros decimos hebreos? Fíjate que los hebreos son este pueblo, ¿no? Son una tribu en los inicios, ¿no? En sus inicios. Fueron una tribu de raza semita. Esa tribu de raza semita se asentó, se ubicó en esta región llamada la región de Ur. Y Ur pertenecía, ¿no?, al pueblo de Mesopotamia, al reinado de Mesopotamia, ¿no? Cuando nosotros hemos estudiado las ciudades de Mesopotamia, hemos estudiado a la región de Ur, fue una de esas ciudades, ¿no? Ur. Y en esa zona de Ur se va a ubicar esta tribu de raza semita. Entonces, los griegos, ¿no? Los egipcios también, los egipcios llamaban a los hebreos, los llamaban como la gente del más allá, la gente del otro lado. Así los conocían, ¿no? Como ese pueblo, esa gente del otro lado, esa gente del más allá. Entonces, esa tribu de raza semita, en su origen de raza semita, fue buscando dónde ubicarse, el lugar más apropiado para ubicarse. Un lugar que les brinde, lógicamente, una buena agricultura, que les facilite la ganadería, ¿no? Entonces fue ahí donde se ubicaron, en esta región de Ur. Con el tiempo, esta tribu que estuvo buscando esta zona apropiada para poder ubicarse, va a abandonar esta zona de los márgenes del río Éufrates, ¿no?, donde vivía por mucho tiempo,
y van a empezar una vida nómada. Van a andar buscando de sitio en sitio cuál era el lugar que más les favorecía para poder asentarse. Entonces, abandonan esta zona del río Éufrates y se dirigen en busca de esa tierra que les facilitaría la vida. Lógicamente no sabían, ¿no? Ellos lo que buscaban era cuál extensión de tierra, qué lugar era aquel para que pudieran ellos subsistir, ¿no? Por supuesto, ya hemos hablado que los primeros pueblos de la historia empiezan a buscar lugares cercanos a los ríos, porque les va a facilitar la vida, les facilita la agricultura. Entonces, este también fue otro de esos pueblos que va a buscar lugares cercanos a los ríos. Hasta que se llegan a posesionar, se llegan a ubicar en esta región de Palestina, ¿no? Al sur de Siria, en el Asia Menor, lo que ahora sería pues el territorio de Israel. En busca de esa tierra que tanto ansiaban, los hebreos son conducidos por diferentes líderes. Empezamos con el primer líder de los hebreos. El primer líder, el primer patriarca de los hebreos es Abraham. Y este señor, ¿no? que en la época antigua, ¿no? En la historia antigua, los líderes, los patriarcas, los líderes de un pueblo siempre eran las personas adultas, ¿no? En los primeros pueblos, las primeras organizaciones, ¿no? Los primeros clanes de la historia universal. ¿Quién fue el primer líder de los hebreos? Abraham. Y Abraham va a tratar de llevar a su pueblo, a su tribu, buscando este lugar que más les favoreciera para desarrollarse, ¿no? Que mejor agricultura tuvieran para poder desarrollarse. ¿Dónde encontramos nosotros la historia de este pueblo hebreo? Lo encontramos nosotros en el libro más leído de la historia. ¿Cuál es el libro más leído y que más traducciones ha tenido? La Biblia. La historia del pueblo hebreo lo encontramos en la Biblia. Exactamente en la parte del Antiguo Testamento de la Biblia. Sabemos que la Biblia, ¿no? El libro sagrado de los cristianos, de los católicos, tiene dos libros, dos partes importantes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, dentro del Antiguo Testamento tenemos 5 libros que son los primeros de la Biblia. Esos 5 libros son llamados el Pentateuco. Ya lo vamos a ver, ¿no? Cuando avancemos, qué libros exactamente forman el Pentateuco. Si nosotros empezamos, si nosotros queremos leer la Biblia, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? ¿Con cuál se inicia? Génesis. Con el Génesis, ¿cierto? Entonces el Génesis forma parte, muy bien Verónica, forma parte de este Pentateuco, ¿ok? Y lógicamente el Éxodo que nos va narrando la huida de este pueblo hebreo del dominio, ¿no? de los egipcios, ¿ok? Entonces, en esa búsqueda de la tierra prometida, en esa búsqueda del mejor territorio para poder vivir, la tierra prometida que los hebreos la conocen con el nombre de Canaán, a lo largo de toda su historia, pues se ha tratado de buscar esta tierra prometida. ¿Lo lograron? Sí. Ya vamos a ver en qué momento de su historia logran llegar a esta tierra prometida. En la búsqueda de esta tierra prometida, los hebreos van a caer van a ser conquistados por los egipcios. Y toda esta historia de la conquista de los hebreos por los egipcios, de la huida también de los hebreos, ¿no? Lo está narrando en el Éxodo. Esta historia de la Biblia, hay muchas películas, muchas historias, ¿no? Llevadas a la televisión, ¿no? Del Antiguo Testamento. Ya vemos a Moisés
que fue también otro líder de los hebreos tratando de liberar a su pueblo del yugo egipcio. Entonces, este pueblo hebreo, conforme se va asentando, se va madurando, este pueblo se va estableciendo, va a adoptar la religión monoteísta, ¿no? Adoraban a un solo Dios, un ser espiritual, ¿no? Algo que ellos no veían, pero que según los profetas y según los patriarcas, ese Dios se manifestaba, tenía presencia ante ellos, ¿no? Para dirigirlos, para darles orden de llevar a su pueblo y de darles ciertas leyes que ese pueblo debía seguir, ¿ok? Para agradar a Dios. Como vemos que es un pueblo de la historia antigua, uno de los primeros pueblos que empieza a surgir, ¿no? En esta zona, lógicamente su economía va a estar basada en la ganadería, en la agricultura y en el comercio. ¿Cómo se establecía el comercio? Pues el comercio se hacía de tribu a tribu. Ya hemos visto que los hebreos era esa tribu que andaba buscando el mejor lugar para ubicarse. Entonces, dentro de esas caravanas que se hacían buscando la tierra prometida, ahí se establecía el comercio. Y toda su historia de los hebreos la tenemos nosotros en estos 3 periodos de evolución. El periodo de los patriarcas, el periodo de los jueces y el periodo de los reyes. La historia ha agrupado a los gobernantes del pueblo hebreo en estos 3 periodos. Cuando los hebreos están siendo gobernados, dirigidos por los patriarcas, estamos hablando del primer periodo, el periodo de los patriarcas. Cuando los hebreos son gobernados por los jueces, hablamos del periodo de los jueces y así también de los reyes. Entonces vamos a estudiar el primer periodo de la evolución de los judíos. ¿Ok? ¿Cuándo tenemos nosotros, en qué época tenemos nosotros el periodo de los patriarcas? Año 2000, ¿no? 2000 aproximadamente antes de Cristo. Ya hemos dicho que es esa tribu que ha sido gobernada por los ancianos. El anciano del pueblo era elegido como patriarca. Y tener ese cargo de patriarca significaba que era pues el líder del pueblo, que lo iba a llevar al pueblo a buscar esa tierra tan ansiada para poder ubicarse. ¿Quiénes destacaron dentro del periodo de los patriarcas? ¿Qué patriarcas importantes tenemos nosotros acá del pueblo hebreo? El primer patriarca, Abraham. Abraham, ¿de dónde salió Abraham? Abraham fue un habitante, ¿no? Un descendiente de la ciudad de Ur. Ur pertenecía a Mesopotamia. De ahí salió Abraham. Abraham de Ur. ¿Quién continúa? Pues Isaac. Vamos a colocar a los más resaltantes, ¿ya? Tenemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José y a Moisés. Nombres que para ustedes ya no son desconocidos, porque ustedes los conocen a través de la Biblia, ¿no? Y muchos de estos nombres pues han sido llevados a películas, ¿no? Si nosotros hablamos de Moisés, la liberación del pueblo hebreo, ¿no? Su paso por el Mar Rojo. Entonces ya estos nombres no son desconocidos para ustedes. Decíamos que el primer patriarca del pueblo hebreo, el primer gobernante del pueblo hebreo fue Abraham. Abraham, que condujo a su pueblo a la búsqueda de la tierra prometida. ¿Cómo le llamaban los hebreos a la tierra prometida? Canaán. ¿Cuándo ocurrió todo este suceso histórico de los hebreos? Cuando en Mesopotamia estaba gobernando Hammurabi. ¿Por qué fue importante Hammurabi, señorita Chávez, en Mesopotamia? Por la ley que dictó. Ajá, muy bien. Por las leyes, ¿no? Que él agrupó.
las leyes de todos los pueblitos que conformaban, de todas las ciudades que conformaban Mesopotamia, Hammurabi fue ese líder que se encargó de agrupar esas leyes. Y ahí estableció el código de Hammurabi, ¿no? Y tenemos pues para la historia que fue el primer código, las primeras leyes que surgieron en una sociedad. No se podían estar, ¿no?, cada ciudad gobernando unas a otras con diferentes leyes. Hammurabi se va a encargar de codificar estas leyes. Entonces, cuando Hammurabi reinaba, cuando Hammurabi gobernaba Mesopotamia, tenemos nosotros a ese pueblito chiquito, a esa tribu que andaba en busca de la tierra prometida. De la ciudad de Ur sale este pueblo, ¿no?, denominándose así, hebreos. ¿Puedo avanzar, jóvenes? ¿Me indican, por favor, si puedo avanzar? Un rato, Miss. Ya. Hay muchas películas que se han hecho en base a estos personajes de las historias bíblicas, ¿no? Y precisamente pues los 5 primeros libros de la Biblia son los que me narran la historia del pueblo hebreo, ¿no? Este pueblo hebreo que tiene como libro principal, ¿no?, como su libro más importante, el Torá. ¿Ok? El Torá o la Torá viene a ser el relato de estos 5 primeros de la Biblia nuestra, ¿no?, de la Biblia cristiana. ¿Ok? ¿Me avisan, jóvenes? ¿Dónde ubicamos nosotros a esta zona de Canaán, ¿no?, a este país del Canaán, a la tierra prometida de los hebreos? ¿Dónde la podemos localizar en el mapa? La ubicamos, ¿no?, es una tierra fértil. Lógicamente los hebreos buscaban esta tierra propicia para la agricultura y la lograron encontrar. ¿Dónde? Entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Lograron encontrar esa tierra prometida. Y vamos a ver ya con qué patriarca lo logran encontrar, ¿ya? O con qué gobernante. ¿Puedo avanzar, jóvenes? Sí, Miss. Ok. ¿Quién tenemos acá? Tenemos a Jacob. Jacob, que es llamado también Israel. Jacob tuvo 12 hijos. ¿Ya? Jacob tuvo 12 hijos, conocidos sus hijos como cada uno fue formando una tribu diferente, ¿no? Y son conocidas como las 12 tribus de Israel. Jacob, que fue hijo de Isaac. Isaac fue hijo de Abraham, ¿no? Recuerda la historia de Abraham, ¿no? Me imagino que la han leído en la Biblia. Entonces tenemos a este Jacob que lo llama, ¿no?, así, Israel. Como tuvo 12 hijos y cada uno de ellos formó una tribu, entonces cada una de estas tribus era conocida así, ¿no?, como la tribu de Israel. Entonces tenemos 12 tribus de Israel. ¿Qué significa Jacob? Jacob significa el que lucha con Dios. Jacob se va a trasladar a la zona de Palestina. Se ubica la zona de Palestina con sus 12 tribus. Todos van junto conmigo, por favor, me indican. Sí, me hice un rato. Ya. No le escuché, a ver. Jacob, el que lucha con Dios. Ya. Muy bien.
Seguimos. Hemos dicho que Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? Uno de ellos es muy conocido dentro de la historia, ¿no? De repente cuando ustedes miran esas películas que suelen pasarse siempre en el periodo de la Semana Santa, en la época de la Semana Santa, son películas que nos van narrando la historia bíblica, ¿no? La historia del Antiguo Testamento. Uno de estos hijos de Jacob, llamado José, ¿no? Tenía tanta facilidad para adivinar, tenía ese don de adivinar los sueños, ¿no? Y sus hermanos sentían envidia de él. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo venden, ¿no? A unos mercaderes, lo venden. Eso es lo que nos cuenta la historia de José. Lo vendieron a unos mercaderes, ¿no? Y estos mercaderes lo venden a un funcionario egipcio. Cuando José logra adivinar, ¿no?, los sueños del faraón, entonces va a tener un lugar importante dentro del gobierno egipcio, ¿no? Y cuando su pueblo de Jacob, ¿no?, su pueblo de los hermanos, entra en hambruna y llegan a buscar el famoso trigo, ¿no?, a la zona de Egipto, y José va a reconocer a sus hermanos, ¿no? O sea, ahí se dan cuenta pues que este no había muerto. Las historias de la Biblia son historias muy bonitas, ¿no? Son relatos muy bonitos. Me imagino que ustedes los habrán leído en algún momento, ¿no? ¿Leen la Biblia o no, chicos? ¿Sí o no? Ya veo que no, que a veces. Y yo Ahora sí, Miss, y he visto sobre el Apocalipsis. también. Ok, pero el Apocalipsis vemos pues que es parte del Nuevo Testamento, ¿no? Es el último libro del Nuevo Testamento. Nosotros estamos ubicados acá en el Antiguo Testamento, que nos está narrando la historia de este pueblo hebreo. ¿Quién fue Moisés? ¿Qué recuerdan de Moisés? A ver, señorita Cosette. Uy, se nos acaba el tiempo. ¿Qué recuerda de Moisés, Cosette? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, ¿cierto? Entonces vemos ahí que Moisés va a conducir a su pueblo, ¿no? Va a seguir conduciendo a su pueblo en busca de la tierra prometida. Y como dice, ¿no?, recibir de ese Dios que, en el cual creían, recibe las leyes. Recuerden que estos tiempos, y tengan siempre presente que en estos tiempos los pueblos están tratando de fortalecerse. Y para que un pueblo se fortalezca, para que un pueblo surja como una civilización, necesita unas leyes que dirijan, ¿no?, a todo el pueblo, a todas las personas. Entonces, Moisés dice recibir de Dios estas leyes, ¿no?, los mandamientos de la ley de Dios. Y que, lógicamente, pues luego en el Nuevo Testamento también son vistos y son como las leyes, ¿no?, dentro de la iglesia. Entonces, una vez que recibe los mandamientos de Dios, se va a consolidar el monoteísmo, ¿no? Nos está diciendo que nos queda poquísimo tiempo, entonces nos reencontramos a las 4:15. ¿Qué es lo que van a trabajar? Van a ustedes a investigar cuál fue el sacrificio de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? ¿Cuál fue el acontecimiento más importante que realizó Abraham? ¿Ya? Ahorita, chiquitito nada más. Regresando, ustedes lo van a narrar. ¿Ok? Nos reencontramos a las 4:15. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. A investigar, ¿ya? ¿Cuál fue el sacrificio de Abraham? ¿Por qué he recordado a Abraham? Chau, chau. Se corta, ¿ya? Chao.